Bendiciones, buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder hablar de su palabra, de poder compartirla, de poder estar aquí. Gracias a Dios porque estamos sanos, estamos completos, somos bendecidos, somos prosperados. Recuerden que Cristo nos dio la victoria y en Cristo tenemos todo, no nos hace falta nada. Hoy en este día quiero compartir Juan 3, que es Nicodemo visita a Jesús de noche. Vamos a hablar, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a compartir Juan 3. Primero dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Una de las cosas principales que usted tiene que reconocer es que una persona, cuando está el poder de Dios en esa persona, usted va a ver que esa persona no es igual, que hay un cambio en esa persona y que aparte de eso, hay milagros que suceden porque ahora por una persona enferma, oras y la persona se sana. No es porque la persona tenga el poder, sino porque Dios a través de la persona desciende su Espíritu Santo y le ha dado el poder y la autoridad para sanar, para orar y a liberar al cautivo. Milagros, cosas sobrenaturales que pueden pasar. Depende de la fe de la persona, depende de tu nivel espiritual, depende si tú estás teniendo tu tiempo de oración, te estás leyendo la Biblia, hay horas, ayunas, alabas al Señor. Entonces, dependiendo de tu nivel profundo espiritual que tú tienes, esa comunión que tú tienes con Dios, el Señor se va a ir manifestando y a través de ti ese poder que Él te dio para orar y para sanar, tú vas a mirar que cuando tú oras hasta por ti mismo para que se te quite el dolor de cabeza, el Señor va a hacer el milagro y el dolor se va a desaparecer. Entonces, tienes que mirar que la persona, cuando va haciendo señales, Dios está con él. Jesucristo hacía señales cuando él estaba en la tierra. Él liberaba, él sanaba, los ciegos miraban, los sordos oían, el paralítico caminaba, el muerto resucitaba, Lázaro resucitó. Entonces, aquí en la tierra, las personas que estamos en un nivel espiritual, que estamos muy adentro, muy avanzados en nuestra profundidad, nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo personal con Dios es muy primordial y tenemos muy profundo ese tiempo, eh, esa dedicación, esa responsabilidad y ese hambre, ese amor, esa pasión por estar en ese tiempo de comunión con nuestro Señor en lo secreto. Nosotros vamos creciendo espiritualmente, nuestros ojos van abriéndose y entonces podemos entender que el orar por las personas, el orar por las ciertas situaciones pueden cambiar toda la atmósfera. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado el poder y la autoridad, porque el Señor está contigo, como dice la palabra. Dios está con él, entonces Dios es el que va a estar haciendo el milagro, es el que va a estar haciendo la sanidad, es el que va a estar liberando. Pero necesita una boca que empiece a hablar, necesita una boca que empiece a profetizar, necesita una boca que se disponga, un cuerpo, una persona que se disponga, que tenga un corazón honesto, un corazón humilde, un corazón lleno de amor por el perdido, por aquella persona que está perdida, que está pasando esa situación. O sea, que tengamos ese amor como Cristo lo tuvo por las personas. Cuando Cristo vino, Él no dijo, ay, no me voy a ir con las prostitutas o no me voy a ir con estas personas. No, no, jamás. Jesús tenía un corazón para todos, tenía un corazón muy amoroso, un corazón que Él lo dio todo por todos. Él no hizo acepción de personas. Entonces, nosotros tenemos que ser igual, tenemos que tener un corazón que no hace acepción de personas, ¿ok? Ni juzga, ni critica, ni abre su boca para criticar o hablar de la persona, sino que tenemos el amor por ayudar a la persona, ¿ok? Y para orar por ella, por esta persona, para que haya un cambio, para que suceda un milagro, para que suceda la sanidad, ¿ok? Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el Señor le había dicho a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, ¿ok? Y Nicodemo, a veces la gente, leemos la Biblia, pero no le pedimos al Señor revelación, ¿ok? Entonces, cuando leemos la Biblia puede ser como un libro común y cualquiera. No entendemos si la palabra, como dijo el Señor, se le va a ser revelada solamente. Los misterios son revelados a aquellos que son suyos. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, a veces no la entendemos. Tenemos que pedirle al Señor la revelación, ¿ok? Y no es de leer la Biblia como un libro, porque la palabra del Señor dice, meditad en la palabra. Entonces, nosotros tenemos que venir, agarrar la palabra y meditar en ella, pedirle al Señor que nos revele, que nos explique qué es lo que significa para poder entenderla. Nicodemo, aunque el Señor le dijo, dice, le dijo en el 10, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces se suponía que Nicodemo era una persona que conocía de la palabra, que conocía todas las leyes del Señor, que conocía todo el Antiguo Testamento, pero no entendía lo que el Señor le estaba explicando. No entendía que era nacer de nuevo, no entendía por qué tenía que entrar, cómo era que posible que iba a entrar en el vientre de la madre. Pero Jesús le dijo, no, sino que el que no nace del agua y del espíritu, entonces dice, puede entrar en el reino de los cielos. Entonces hay que entender que el bautismo por el agua lo hizo Juan. Él lo hizo, él habló del bautismo, dice. El bautismo lo hizo Juan porque él dice en Juan 3:23, dice, Juan también bautizaba en Enón cerca de Salim porque allí había mucha agua y venían a venir a ser bautizados. Y a ver, dice... Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ok, aquí está el punto. Nosotros tenemos que ser bautizados por el agua y por el Espíritu. Y primero lo hacía Juan en el agua porque él venía predicando el arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo. Entonces, esa era la intención de Juan, abrir el camino hacia nuestro Señor Jesucristo, pero él venía haciendo un bautismo de agua para el perdón de pecados y el arrepentimiento. La gente se tiene que arrepentir. Yo me tengo que arrepentir de lo que yo estoy haciendo y venir a pedirle perdón al Señor y arrepentirme y a que haya un cambio. ¿Por qué? Porque en el fruto los conoceréis. Si hay un fruto que en mi ser que tengo que ser cambiada, tiene que ser manifestado de que en verdad soy cambiada, estoy siendo cambiada. Si yo antes fumaba, ahora ya no fumo. Entonces tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque estoy en arrepentida. O sea, para eso me bauticé, para arrepentirme de ese pecado y entonces nacer de nuevo. Voy a nacer de nuevo y en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Espíritu lo recibo y el Espíritu es el que me va a dar el testimonio de Jesús, me va a abrir los ojos y voy a ver en el entendimiento de Jesús, en el entendimiento del Espíritu, como dice la palabra, dice, el Espíritu Santo es el consolador, el maestro y el guía, el que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos va a abrir nuestros ojos y vamos a ver que todo lo que estábamos haciendo era un error y entonces vamos a ser cambiados y vamos a ser transformados. Pero necesitamos ser bautizados en el agua primeramente. ¿Para qué? Para arrepentirnos de nuestros pecados, para que moramos a esos pecados, para que acabemos y paremos esa área de nuestras vidas y vengamos a entrar al reino de los cielos. De otra forma no podemos entrar en el reino de los cielos. De otra forma no podemos ver los milagros, no podemos ver las bendiciones, no podemos ver las cosas sobrenaturales que el Señor tiene para nosotros si no nacemos de nuevo. Ahora dice, no te maravilles de esto que te dije, o es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces nosotros no vamos a recibir el Espíritu, pero dice que es necesario para nosotros, dice. Es necesario saber, es necesario que nosotros recibamos el Espíritu. Entonces dice,
de cierto te digo, dice que lo que sabemos, habíamos, lo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si les dijera cosas celestiales? Entonces, él aquí venía a explicarnos que teníamos que nacer de nuevo, ser bautizados en el agua, recibir el Espíritu para que nosotros pudiéramos ver todo aquello que Él, nosotros, cosas celestiales, cosas más allá, cosas que no se ven en lo natural, aquellas cosas que son imposibles para nosotros. Por ejemplo, Jesucristo a resucitar Lázaro, eso era imposible que se hiciera. Esas son cosas celestiales porque en el cielo no se mira la muerte. Entonces, para poder que la gente pudiera entender y poder entrar en ese reino de los cielos, entrar a ver ese poder sobrenatural, tenía que nacer de nuevo, tiene que ser bautizada en el agua y en el Espíritu y entrar en el reino de los cielos, entrar. Y entonces para ver las cosas, dice, cosas celestiales, porque entonces lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Ahora dice Juan el Bautista en el 22, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen. Primero viene la religiosidad, ¿no? Toda la carne se levanta. Mira, ya miraste que aquel también, aquel con el que estabas, ya está bautizando. Y mira, siempre viene el enemigo a traer esa envidia, a levantar esa envidia en la persona. Nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios, que somos bautizados en el agua, en el Espíritu, que el Espíritu es el que nos da el control, el dominio propio. Entonces, si alguien está orando en el Espíritu y está haciendo la obra, nosotros tenemos que estar agradecidos porque, miren, somos el cuerpo de Cristo. Una mano no le puede decir, la mano izquierda no le puede decir a la mano derecha, no te necesito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos las dos manos. El cuerpo necesita las dos manos, el cuerpo necesita los dos ojos, el cuerpo necesita la boca para hablar. Entonces no le puede decir al cuerpo, yo no necesito la boca, no necesito el ojo izquierdo, no necesito la mano derecha. ¿Por qué? Porque todos somos un cuerpo, todos somos un cuerpo, todos aquellos que nos hacemos llamar creyentes de Cristo, aquellos que somos cristianos, aquellos que tenemos una comunión con Dios, porque esto no es religión. Esto no es religión, vístete así, peínate así. No, 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 no. Esto no es religión. Esta es la comunión que tú tienes con Dios en lo secreto, tu intimidad que tienes en lo secreto, tu tiempo que tienes, que tú le dedicas a tu Señor en orar, en ayunar, en venir en lo secreto, a estar orando, alabando, a estar pidiéndole revelación de la palabra. Eso es una relación con Dios. Esto no es una religión, es una relación con Dios. Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Entonces, regresamos al punto, dice. Entonces ellos, hubo la discusión, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuera dado del cielo, ¿ok? Entonces, hay personas en que las vamos a ver que están orando y las personas sanan, las personas son liberadas, hay milagros. ¿Por qué? Porque todos somos un cuerpo, todos nos necesitamos y todos estamos trabajando en el reino. Dios mandó, Jesucristo mandó a todos los discípulos. No hizo 12 y después hizo 100 y después mandó a los miles, después mandó. Entonces, no nada más Jesús dijo, nomás voy a hacer estos 12. No, Él hizo más, Él más y más preparó. ¿Por qué? Porque lo importante es de nuestro Señor Jesucristo es que la gente no se pierda. La gente no se pierda. A veces la persona decimos, yo, por ejemplo, yo lo dije, yo estoy muy bien, yo no necesito de nadie, yo no necesito ir a la iglesia. Y lo digo porque yo así estaba y yo no necesito, pero yo estaba pasando un aborto espontáneo, estaba pasando problemas en mi matrimonio, estaba pasando situaciones económicas tan difíciles que estaba prácticamente viviendo en una situación económica en la que no me alcanzaba el dinero, pero el orgullo a veces, que en verdad no sirve para nada,
me hacía decirle a las personas, oh, no, yo estoy muy bien, todo está muy bien, sí, yo no necesito ir a la iglesia. El error más grande de la persona es cuando uno se encierra en ese punto y no quiere que los demás se enteren. Está bien, tu privacidad está muy bien, pero tenemos que reconocer que la forma en la que estamos viviendo no estaba bien. Entonces, yo reconozco que la forma en que yo vivía no estaba bien y no me estaba llevando a ningún lugar, porque no salía de ese lugar y no miraba que yo mejorara. Entonces, cuando yo vine al Señor, cuando esta persona me invitó y vine al Señor, yo tenía depresión, tenía estrés, tenía ansiedad, tenía muchas preocupaciones, tenía insomnio, cuántas cosas no tenía. Entonces yo vine al Señor. Cuando yo vine al Señor, yo no supe cuándo se fue el estrés, yo no sé cuándo se fue la ansiedad, yo no supe cuándo se fue la depresión. Todo se fue. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a tener ese tiempo con el Señor, cuando venimos a tener esa intimidad con el Señor, nosotros empezamos, nuestra fe empieza a crecer, nuestra fe empieza a crecer. Entonces vine a ser bautizada en agua y vine a ser bautizada en el Espíritu, lo cual a mí me ayudó para que yo pudiera empezar a entrar a orar, porque entrar a orar es, se los digo sinceramente, cuando yo comencé también a orar, era 5 minutos, 15 minutos, y decía, bueno, estoy muy cansada y uno se duerme porque el cuerpo así es cuando tú no estás acostumbrado. Pero el Señor no mira, oh, se pasó 3 horas orando, se pasó 4 o 5 horas orando. El Señor a veces no mira eso, lo que mira es el corazón de la persona. ¿Ok? El Señor mira tu corazón, el Señor mira la intención que tú tienes. Cuando tú vienes al Señor por primera vez y oras, aunque sea 5 minutos y te quedes dormido, el Señor miró tu corazón. Miren, yo les voy a contar lo que a mí me pasó en una ocasión y me di cuenta de que el Señor está allí cuando tenemos al Espíritu Santo. Mire, estaba orando, estaba postrada, estaba hincada y empecé a orar y estaba orando y estaba orando. Cuando de repente estaba muy cansada y me quedé dormida. Y al estar hincada y dormida, empecé a escuchar que alguien estaba hablando. Y dije, ¿cómo puede haber alguien hablando si estoy dormida? Entonces desperté. Cuando desperté era el Espíritu Santo que estaba orando. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que somos de carne. El Señor sabe que nuestra carne a veces está muy, muy cansada, a veces estamos muy, no sé, no hemos dormido bien, pero el Señor mira nuestro corazón. Entonces, no porque no me estoy esforzando, el Señor no va a mirar mi esfuerzo de mis 15 minutos, de mis 30 minutos. Mínimo lo que tenemos que orar es 1 hora. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando iba al Getsemaní, le dijo al apóstol Pedro y a los otros, quédense aquí, pónganse a orar en lo que yo regreso. Él se fue a orar y cuando regresó le dijo, no pudieron orar ni siquiera 1 hora. Entonces, mínimo lo que tenemos que orar es 1 hora. Ok, entonces cuando nosotros venimos a orar, el Espíritu Santo nos empieza a ayudar, empezamos a crucificar la carne, por eso es el ayuno, para crucificar la carne y entonces entrar. Entonces usted puede entrar sus 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 y lo va aumentando y le va aumentando. Usted no se va a quedar en los 5 minutos. Te va a ir aumentando hasta tal forma que llegue hasta la hora y si puede más allá, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en lo íntimo con el Señor, cuando usted entra en ese tiempo tan hermoso, el Señor le pone las palabras, el Señor, hay un gozo, una alegría, hay un movimiento tan hermoso, una presencia tan hermosa que a usted no se le va a olvidar el tiempo que tiene allí, se le va a olvidar cuántas horas se metió ahí, se le va a olvidar hasta que estaba cansado, hasta que las rodillas le dolían. Pero eso es porque usted dispuso, que aunque estaba cansado, aunque tenía mucho sueño, usted dispuso su corazón, ¿ok? Usted se dispuso a entrar en la oración, a entrar a adorar a su Señor, a alabar al Señor y a tener su tiempo, ¿ok? Entonces el Señor, recuerden, el Señor mira el corazón, no mira si te echaste 5 horas, 6 horas, 7 horas, no. El Señor mira el corazón, porque bien pueden las personas estar orando 4, 5, 6 horas y estén orando, a lo mejor quiero algo material. Entonces, no, lo que más debemos de buscar, como lo hizo Salomón, es algo espiritual.
Nosotros siempre que tenemos que venir al Señor es buscando algo espiritual, algo en nuestro corazón, que se ha cambiado nuestro corazón, que se ha cambiado nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, que nosotros seamos cambiados y transformados a la altura de Jesucristo, el varón perfecto. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos ver la bendición, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, ¿ok? Entonces dice, Juan dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan había sido enviado para abrir el camino porque nuestro Señor Jesucristo venía, ¿ok? Dice, y el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente en voz del esposo. Así es mi gozo que está cumplido. Entonces, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Entonces, él dice, el amigo, el esposo tiene a la esposa y el amigo del esposo está feliz porque por la esposa, está feliz porque él tiene, ha llegado. Entonces Jesucristo ha llegado, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque por fin llegó el Mesías. Por fin Él está aquí, entonces ahora sí va a venir el poder, viene el Espíritu Santo, todo se va a cumplir, toda la profecía se va a cumplir, es un gozo, es algo tremendo, ¿me entiendes? Él le daba el gozo. Entonces a veces vamos a mirar que la gente critica, a veces la gente señala, pero ¿sabe? Lo importante es que nosotros tenemos que mirar que Dios, que Jesucristo es lo más importante en nuestras vidas y nuestra meta. Nosotros tenemos que enfocar nuestros ojos, tenemos que enfocar nuestras metas. Tenemos que saber quién es nuestro principio, nuestro plan, nuestra meta, allí donde nosotros estamos centrados. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Nosotros no tenemos que enfocarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros tenemos que enfocarnos hacia Jesús, porque el deseo de aprender del Señor, el deseo de venir a leer la palabra, es de venir a buscar al Señor, conocerlo, aprender, avanzar y mirar esos milagros que Él ha dicho, que vamos a ver cosas sobrenaturales, que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son los que están, son los que vamos a ver. Nosotros estamos especialmente para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que venir a buscar al Señor, tenemos que leer la palabra, tenemos que tener ese tiempo para venir y aprender más de Él. Dice, el que de arriba viene es por sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene de los cielos es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es el que atestigua que Dios es veraz, porque el Dios envió las palabras de Dios, habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá vida eterna, sino la ira de Dios que está sobre él. Entonces él le recuerda, si él ha sido enviado por nuestro Señor, nuestro Dios, entonces él es la verdad, él es el que trae por el que nos va a dar el Espíritu, dice, y no nos lo va a dar por medida. Él no nos va a dar un espíritu con medida, sino que nos va a dar al Espíritu, y el Espíritu no se mide. No, Él no es el que en verdad nos atestigua el testimonio de Dios, que existe Dios, que hay un Dios poderoso, y que el Dios es que por eso lo envió a Él, porque nos ama a nosotros y porque quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, volvamos de nuestros malos caminos y vengamos al Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que para ver el reino de Dios, nosotros tenemos que ser bautizados en el agua y en el Espíritu. Tenemos que ser bautizados así. ¿Para qué? Porque eso es lo que el Señor nos dijo. Es lo que Él nos dijo. En el Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ese es el punto principal, que nosotros tenemos que ser bautizados en agua y en el Espíritu, ¿ok? Las cosas del cielo son del cielo y las cosas terrenales son de terrenales. Juan nos hablaba acerca del arrepentimiento, del perdón de pecados. ¿Por qué? Porque sabe que en la tierra la carne se rehúsa, la carne le gusta comer, la carne le gusta fumar, la carne le gusta. Entonces nosotros teníamos que, aquí en lo terrenal, teníamos que nosotros venir, ¿ok? Acabar con eso, parar de eso, arrepentirnos y entonces ser
bautizados, ser bautizados en el agua y en el Espíritu. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros arrepentidos pidamos perdón de nuestros pecados, entonces seamos bautizados en el agua y en el Espíritu, nosotros recibamos al Espíritu Santo y entonces nosotros, nuestros velos de hechizo se caigan, entonces podamos ver, entender el amor del Señor, la profundidad del amor del Señor, porque el Señor tiene un amor tan alto, tan ancho y profundo que en verdad nosotros no lo podemos entender. No lo podemos entender, pero solamente cuando nosotros venimos poco a poco a leer la palabra, a entender, a pedir al Señor que nos hable, que nos revele, que sus misterios sean revelados para que nosotros podamos entenderla. Entonces el Señor nos va a dar la revelación y podemos entender cuál es su voluntad, cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, nosotros para poder entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo en el agua y en el espíritu, ¿ok? Entonces, en eso son dos puntos importantes para poder entrar en el reino de los cielos y es algo muy importante que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que la carne muera al viejo hombre y entonces venga el nuevo hombre y sea cambiado y transformado. Una vez que nosotros somos cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a ver cosas sobrenaturales. Recuerden, la vez pasada habíamos hablado ¿cómo se llama? Del apóstol Pablo. Recuerden que él también se bautizó. Él se fue bautizado. ¿Ok? Tenían miedo los apóstoles, nadie quería acercarse, pero el Señor le dijo al profeta, creo que era Ananías, le dijo, Ananías, ve y entonces bautízalo. Y fue bautizado para que Él nos trajera a nosotros, Él, las buenas nuevas, la palabra del Señor, el reino de los cielos, para que Él pudiera predicarnos la palabra del Señor, para que nosotros los gentiles pudiéramos ver y conocer la palabra del Señor. Fue preparado para eso el apóstol Pablo. Entonces él también fue bautizado en el agua y recibió el Espíritu Santo. Por eso fue que después él empezó a hacer las cartas a las iglesias, a Timoteo, Colosenses, Corintios, todas eso él los escribió. ¿Por qué? Lo escribió en el Espíritu, porque él recibió al Espíritu. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos ser cambiados y dejar lo viejo yo, como yo era, como era de mala, como asesinaba el apóstol Pablo, asesinaba a los cristianos y había tantas cosas que él hacía, entonces que los iba a llevar a la cárcel, quería erradicarlos, cómo era de malvado, pero como el Señor al bautizarlo en el agua y en el Espíritu, él fue cambiado, el Espíritu entonces le abre los ojos y él empieza a mirar, entonces él empieza a reconocer, empieza a hablar de la magnitud del amor de Dios y cómo fue que tuvo misericordia de él, cómo fue cambiado y transformado. Entonces eso es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, va a pasar en nuestras vidas cuando nosotros somos bautizados en el agua y en el Espíritu. Van a haber cambios en nuestras vidas, va a ser algo sobrenatural, que nosotros vamos a creer, bueno, ¿cuándo dejé de fumar? ¿Cuándo dejé de hacer esto? ¿Cuándo dejé de criticar? ¿Cuándo dejé de hacer el periódico de la iglesia? Entonces todo eso de manera sobrenatural va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da el testimonio, el Espíritu es el que nos lleva a toda la verdad, a toda justicia, y nos lleva y nos atestigua y nos da, nos enseña de verdad quién es Jesús, cómo es el amor de Él. Y él empieza a enseñarnos, empieza a instruirnos y a través también de milagros y maravillas y sobrenaturales cosas que empezamos a mirar, empiezan a ser manifestadas. Entonces, eso es lo que va a suceder y eso es importante para poder entrar en el reino de los cielos. Es importante para que nosotros podamos ver el poder manifestado de Dios, poder ver los milagros, las maravillas, poder ver todo ese poder. Sobre todo, empezar a conocer ese amor tan alto, ancho y profundo que el Señor tiene para con nosotros. ¿Ok? Y entender el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Así el apóstol Pablo entendió cuál era su misión.
Y empezó a predicar el evangelio a muchos lados. ¿Por qué? Porque él entendió el plan que el Señor tenía para él, el propósito que el Señor tenía para él. Entonces es importante, vuelvo a repetir, es importante que seamos bautizados en el agua y en el Espíritu. Si usted no ha sido bautizado, pida ahí donde va que sea bautizado, porque es muy importante ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Así que los dejo. Sigan orando, sigan teniendo su tiempo de oración, sigan pidiéndole revelación al Señor, saquen su Biblia, léala, mediten en ella, porque eso es lo importante, meditar, no solamente leer como un libro, bla, 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 no, es meditar en ella, pídanle a Dios revelación, pídanle a Dios que le explique, que le enseñe los misterios y que ustedes puedan entender. Sigan allí, sigan orando por el milagro que usted está esperando, porque el Señor le va a contestar. No hay hora que no se llegue, dice la palabra del Señor. Hay un tiempo para todo. Y todo, dice, debajo de este cielo hay un tiempo para todo. Entonces todo se va a cumplir, todo va a llegar, todo ese milagro, la sanidad, el aumento, lo que usted está esperando va a llegar. Porque Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta, y Él lo dijo. Entonces Él lo va a cumplir. Tenga fe, no se canse de orar, no se canse de pedirle al Señor. El Señor lo está escuchando, el Señor lo escucha y el Señor va a contestar, claro, en el tiempo que Él quiere, pero Él va a contestar. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Dios los bendiga y que pasen buena tarde. Bendiciones.